para usos. Muy bien, buenas tardes chicos. Nos toca entonces la clase número 6 del lenguaje y los vamos a ubicar en la sesión 11 del libro que tenemos. Del libro que el Ministerio de Educación les entregó, nos debió haber entregado a principios de año. En la clase 6, vamos a sesión 11, seguimos con la literatura. Para los indicadores de logro, o sea, lo que vamos a tratar de lograr en esta clase es relacionar los discursos literarios con sus marcos históricos referentes. O sea que las frases, los libros o lo que se quiera decir o lo que está escrito en un libro de alguien, de un escritor que se molestó en dejarlo plasmado en un libro, lo vamos a relacionar o intentar ver a qué se refiere con respecto a la historia de Guatemala. La activación de los conocimientos previos, como dice, recordemos que la literatura es una forma de plasmar sentimientos, ideas, formas de pensar, así también sirve para dar a conocer acontecimientos de interés social y conocer la historia de diferentes épocas. La literatura refleja nuestra identidad personal y social, nuestra historia que nos ha hecho llegar hasta donde estamos. O sea, usted nació en el siglo XX, en el siglo XX, perdón, que estamos en el 2021, y bueno, yo nací en y lo único que sé es que el internet es el que gobierna y de ahí para allá no sé cómo llegué hasta aquí, cómo por qué mis papás viven como viven, no sé por qué mi suerte es esta, la que de quedarme siempre trabajando y recibiendo un sueldo mínimo, no sé por qué nací en Guatemala, porque soy moreno, porque soy bajito, porque soy alta, porque soy delgada. Todo eso usted puede saber si lee la historia de Guatemala, usted puede saber por qué está en el nivel social donde está, porque usted es de origen maya, porque usted es de origen ladino. Usted puede saberlo con la literatura. De los que nos antepasaron, los escritores que se dedicaron a escribir sobre lo que sucedió en nuestro país de diferentes maneras, porque lo hicieron con novelas, lo hicieron con libros de historia, lo hicieron con crónicas. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber información. Dice, nuevos aprendizajes. La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. También se conoce así el conjunto de producciones literarias de un país, una lengua o una época. O sea, ¿qué es literatura? Es una manifestación artística del uso de la palabra y del lenguaje escrito como oral, o sea, la literatura puede ser escrita y puede ser oral. Oral como que la escuchemos, que esté grabada, que alguien esté recitando o esté diciendo algo, obviamente que esté grabado, o sea, puede ser oral, pero más que todo nosotros la utilizamos escrita, por eso encontramos libros, ¿verdad? En las bibliotecas donde podemos enterarnos. Cuando se habla de contexto y entorno histórico que da origen a las obras literarias, nos referimos a la época en la que se escribió. Una obra literaria, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha se escribió después de las historias de las caballerías. La literatura de revolución cuando estaba en movimiento de la revolución. Imaginemos que tenemos que investigar en qué año se escribió la obra literaria. Ahora investiguemos qué estaba pasando en esos años, los acontecimientos sociales, religiosos, políticos y culturales, etcétera. Importantes en el país es el que vivía el autor, eso es el entorno histórico. El entorno histórico de un libro o de una obra literaria es lo que estaba sucediendo cuando el autor escribió el libro. Y aquí pone como, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, el libro lo hicieron como reflejando las aventuras de Sancho Panza y Don Quijote cuando iban pasando por los diferentes pueblos. Entonces, en los pueblos se veía lo que estaba sucediendo en la época de la Revolución. Leamos un fragmento de resumen de la obra literaria El Señor Presidente. Leamos qué dice en celeste. Lleven la lectura conmigo, por favor, le voy a dar a agrandar para que puedan ver mejor. Solo déjenme moverlo un poquito porque a mí sí se me dificulta. Bueno, ahí está. Leamos lo que está en celeste. Lleven la lectura. La novela comienza en el portal del Señor, lugar donde se reunían los mendigos de la ciudad. El pelele.
Uno de los mendigos se enloquece y mata a uno de los favoritos del presidente, el coronel Parrales. Este asesinato encoleriza al señor presidente y ordena que se lleve a cabo una investigación para vengar la muerte de quien fue uno de sus mejores amigos, pero decide al mismo tiempo vengarse de sus enemigos, por lo que decide culpar por el asesinato del coronel a sus enemigos Canales y Carvajal, Eusebio Canales y Abel Carvajal. Son sospechosos de conspirar contra el gobierno, por lo que el presidente ordena que se capture a Canales para vengarse él. Desde este momento se comienza a sentir el clima de terror que domina en la obra, el cual emana de la fatal presencia del dictador. Leamos. En marco o entorno histórico de este discurso literario está basado en la dictadura que vivía el pueblo de Guatemala bajo el mandato del presidente Estrada Cabrera en 1898. Guatemala vivía la época de mayor opresión y dictadura. Se encontraba en una crisis política dictatorial en donde se abusaba del poder y se vivía en una sociedad con miedo por las injusticias que el pueblo sabía que podían suceder. Si se dan cuenta, el fragmento que está en celeste está reflejando las injusticias que estaban sucediendo, porque simplemente murió alguien en la calle porque se portó mal, estaban locos, se pusieron a tomar o qué saber, y el presidente hizo y aprovechó para matar a dos enemigos. Digamos que en este punto ellos no tenían la culpa de que había muerto el mendigo, pero se fueron con Pancho, ¿verdad? Así como dicen, ¿verdad? Se fueron con Pancho igualmente. Se dan cuenta que hay una dictadura, hay una prepotencia. El presidente podía hacer lo que quisiera, nadie investigaba, nadie averiguaba qué sucedió. Sin embargo, la persona que escribió el libro lo expresó de esta manera en esta cláusula, que realmente el presidente estaba haciendo lo que le daba la gana y no habían derechos humanos ni nada de eso. Estrada Cabrera era el que estaba en ese entonces. En esa época había crisis política, porque como el pueblo no le interesaba más que trabajar, entonces no se metían en cosas que casi está sucediendo ahora. Hay muchas cosas que están sucediendo a nuestras espaldas y nosotros no sabemos. Integración y evaluación. Lee el siguiente fragmento del documento Etnicidad e Igualdad en Guatemala de 2002. Leamos lo que está en celeste, lleven la lectura. En el momento de la revolución de 1944, los indígenas de Guatemala no se encontraban preparados para promover sus propios intereses y para definir siquiera cuáles eran los intereses indígenas en el Estado Nacional. Durante las décadas que siguieron, grupos indígenas aislados trataron de mejorar su situación, mientras el Estado se convertía en parte de un sistema capitalista moderno. Un avance importante en este sentido, la reforma agraria de Jacobo Arbenz en 1952 fue considerado por los Estados Unidos como el paso para institucionalizar el comunismo en el hemisferio occidental y como tal aplastado. Durante los regímenes subsecuentes tuvo lugar un desarrollo gradual de procesos capitalistas, con mínimos esfuerzos para aliviar la pobreza y la marginalidad que caracterizaban a la población indígena. En los años 60, el desarrollo de Guatemala tuvo que abrirse paso a través de procesos revolucionarios que duró hasta la década de los 90. Esto creo que ustedes ya habían nacido algunos en esa década o todavía no. No se enteraron de cómo se logró esa revolución en Guatemala. Tal vez les cuenten sus familiares. Ojalá que ellos se hayan dado cuenta de lo que pasó y les cuenten algo, porque mucha gente vivía ignorante de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. No sé si ustedes han notado que sus familiares son de los que dicen, no quiero problemas, yo no voy a investigar, no me interesa. ¿Para qué? Solo con que me den trabajo y yo coma es suficiente. No sé si ustedes tienen familiares así, que viven como acomodados a lo que tienen y no les interesa saber qué está sucediendo y por qué hay leyes que se están haciendo y todas esas cosas. Si se dan cuenta, así los educaron a los indígenas en ese tiempo. Como que dice, tú no te metas, confórmate con tener comida y trabajo, lo cual no debería ser así porque deberíamos de estar mucho mejor de lo que estamos. ¿Alguien quiere comentar algo sobre eso, esto que leímos ahorita? Jenny, ¿tiene encendido su micrófono? Si no va a comentar, apáguelo, por favor. Gracias. Bueno, entonces pónganse, pregúntenle a los familiares, ¿qué es lo que van a hacer? Ejercitando lo aprendido. Dice, pregúntale a un adulto en donde vives, pregúntele a su papá, a su mamá, a su tía, a su abuela, si todavía vive mejor, o sus abuelos. ¿Qué pasaba en esta época en Guatemala? ¿Por qué se da la revolución? Anota las respuestas en tu cuaderno y ahora sabrás cómo relacionar el discurso en el entorno. Manos a la obra. Esto va a ser usted en su cuaderno
investigue con un abuelo, un tío, alguien que usted cree idóneo, que sí se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, que participó tal vez en la guerrilla, que tal vez estuvo peleando en el interior por las tierras, que tal vez parte de su familia perdió tierra. Gente que vive en el interior es la que más se acuerda porque fueron los que más sufrieron. Y escriba lo que le cuenten de lo que sucedió en la época de Jacobo Arbenz y en la época, en el año 1989, en 1944, donde estaban estos presidentes que se comentan acá. Esta va a ser la tarea. Ahora les voy a presentar una extensión, pero quiero saber si hasta aquí hay alguna duda. Yo sí. Sí, dígame, Wilcar. ¿Y si no tenemos alguna persona a quien preguntarle? Bueno, si no tienen una persona, yo les voy a dar ahorita la clave. Pongan atención. En la clase 6, sesión 11 de la literatura, aquí está el indicador y la tarea que les dije que van a investigar, pero como si creen que ninguno de sus familiares sí vivió eso, pero que no vivió o no le importó lo que sucedía en ese entonces, y ustedes creen que no van a lograr nada, ¿verdad? En preguntando o no pueden hablarles por alguna razón, entonces vamos a poner atención a esto. Dice los dramaturgos. Veamos, ¿quiénes eran? Dramaturgos, ¿qué son? Son personas, son los personajes que escribieron dramas, que hicieron algo más de lo que, o sea, sus escritos y sus libros son así como que extremos, ¿verdad? Dándole más auge al miedo, dándole más auge al poder, aumentando todo. Manuel Francisco Galich López fue un escritor y político también, participó en la revolución, él estuvo en esa revolución que terminó en el gobierno del general Federico Ponce Valdés, o sea, tuvimos a un general como presidente. Y luego ocupó varios puestos en los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Estos dos personajes, Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, en la San Carlos, si ustedes van a estudiar, son venerados y se van a enterar por qué. En 1944 y 1954, entre ellos ministro de Educación. Uno de ellos fue ministro de Educación, Juan José Arévalo fue ministro, y el embajador de Guatemala por varios países de América del Sur. En 1977 recibió un premio Olontey de Bogotá, que saber de qué era. Dice que era de Festival de Teatros, pero ni enterado nosotros. Hugo Carrillo fue un artista de Cobán, que estuvo en 1994 como artista dramaturgo y director teatral. Bueno, lamentablemente no vamos al teatro, ahora mucho menos, que no nos dejan salir, ¿verdad? Pero yo hubiera promovido que fuéramos a ver una obra, aunque sea de chistes, pero hubiéramos ido a ver una obra. Víctor Hugo Cruz, ciudad de Guatemala en 1938, el dramaturgo Víctor Hugo Cruz comenzó su carrera como actor en 1958, fue actor, imagínense, en el Teatro Arte Universitario. Fue en el Teatro del Arte y aquí dice que fue en Quetzaltenango. Luego tenemos a Claudio Valerio Gaetani, que nació en 67, inicia alrededor del 82 su carrera como escritor y escribió el volumen Brandix, de 1500 obras escritas, imagínense, nosotros ni enterados. Juan José Arévalo Bermejo, de 1904 al 90, educador político guatemalteco, hijo de Mario Arévalo Bonilla y Elena Bermejo de Paz, estudió en la Universidad de Tucumán, en Argentina. Sin embargo, es guatemalteco, era guatemalteco. Él estuvo cabal en la revolución, siendo el primer presidente popular electo en ese país. O sea, después de la revolución, él fue el presidente electo con democracia, ¿verdad? No impuesto, fue electo. Dice que impulsó numerosas reformas para integrar a las clases más pobres de la sociedad. Realmente, durante el tiempo de él, es que se ha visto lo mejor que ha pasado en Guatemala hasta la fecha, porque no ha pasado nada mejor que lo que hizo. Y Jacobo Arbenz también hizo muchas cosas a favor. Jacobo Arbenz dice que fue embajador itinerario de Guatemala, se difundió a sí mismo como un socialista espiritual que impulsó numerosas reformas para integrar a las clases más pobres. Fíjense, él estaba pensando en la gente pobre, no en la gente rica, que es lo que están haciendo ahora todos nuestros gobernantes. Basado en el New Deal del presidente, ahí lo escribieron, norteamericano Franklin, entonces estaba también Roosevelt. ¿Saben por qué se llama el Hospital Roosevelt y la calzada Roosevelt así? ¿Alguien sabe? Nadie. Bueno, miren pues. Por el presidente de los Estados Unidos. Así es, Franklin D. Roosevelt vino gracias a Jacobo Arbenz a Guatemala y nos apoyó
enseñándonos cómo hacer calzadas. Y trajo la ingeniería, trajo la idea, trajo la forma de trabajar. Esa calzada no ha tenido problemas. Tantos años que ha existido, se hizo muy bien. Él también apoyó a que se hiciera el hospital, que es un ejemplo de lugar a donde yo agarro cada vez que me enfermo, porque vale la pena irse a meter ahí. Para mí, vale la pena. Entonces, gracias al apoyo de Jacobo Arbenz en ese tiempo, que él estaba gobernando y permitió que Estados Unidos, ahí sí ayudó, porque en otros casos no ha ayudado, ayudó a Guatemala y por eso la Roosevelt se llama Calzada Roosevelt por él era doctor Franklin D. Roosevelt y así se llama también el hospital. Estas reformas totalmente nuevas para Guatemala y ejecutadas durante la Guerra Fría. De la derecha de un país lo tildó de comunista. Fue también un político escritor cuyas obras versan sobre temas de pedagogía. Rafael Arévalo Martínez, escritor y poeta, ensayista y dramaturgo. Efraín Ríos Montt, aquí lo notan, pero realmente yo no creo que tendría que estar Efraín Ríos Montt. Y si hizo algo bueno, señores, lo arruinó todo con el genocidio que hizo en el interior. Así que mejor ni lo nombremos, yo no creo que valga la pena. Y seguimos con Rafael, ya habíamos visto, Federico Hernández de León, escritor, historiador, escritor y periodista. Dice que estudió en el Instituto Nacional Central para Varones, donde se graduó de diplomado de bachiller en Ciencias y Letras. Obtuvo políticamente, fue apresado. Todos los que están presos son los que van en contra de los intereses de los ricos en la penitenciaría central de Guatemala. El Diario de Centroamérica, él también fue periodista de ahí. Y Héctor Gaitán dice que es locutor, periodista, escritor, historiador. Él creo que todavía, no, se murió en el 2012, hace poco. Miren, fue el creador del programa radial La Calle Donde Tú Vives. No sé si en algún momento se recuerdan que lo escuchaban eso sus papás. Que llevó a los diarios, a la televisión y libros impuestos en obras presentadas, crónicas como leyendas, espantos y aparecidos. Eso creo que sí sabemos de las leyendas y los espantos y de hecho todavía existen. A mí ya me asustaron aquí donde vivo, así que yo sí ya creo en eso, ¿verdad? Tenemos a Manuel Galich, Clemente Marroquín Rojas y Virgilio Rodríguez Beteta. Del 85 al 67, Beteta fue un intelectual polifacético interesado en la cultura maya. Fíjense que él era ladino, sin embargo, estaba interesado en la cultura maya. Dice que la historia, la política y la cultura en Guatemala de 1917 fue escrito en un libreto para la obra Quiché Binac, le propuso su relación al compositor Jesús Castillo y ahí nos relacionan con ópera, con maya quiché. Dice que también junto con Adrián Recinos fundó la revista jurídica El Derecho, muy importante, pero nunca llegó a nuestras manos. Dice que también fue fundador de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala y dirigió el Diario de Centroamérica. Ese diario creo que todavía lo vemos por ahí tirado, ¿verdad? Y las Sociedades de Naciones de Ginebra y Suiza, que estuvieron relacionados con él. Y el padre era el padre también de Virgilio Rodríguez Macal, o sea, ahí habían familiares, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un video ahora. Ahorita solo les nombré a los escritores durante esa época. Ellos estaban durante esa época en auge escribiendo libros, por lo tanto, ellos podían dar fe de lo que estaba sucediendo. Ahora vamos a ver un video. Este video la Universidad de San Carlos de Guatemala la sacó y yo por eso le voy a dar, yo lo creo porque ellos, pues miren, son derechistas y son extremos, pero yo siento que hay un 80% o 90% de verdad en todo lo que dicen, por lo tanto para mí es bastante verídico. ¿Algo que quieran agregar antes de ver este video? No, mi. Ok, veamos entonces qué nos dice. Había escrito infinidad de libros, ensayos y todo no solamente enfocado a la educación, sino que también enfocado al quehacer del gobierno. La idea fue el mandarlo a traer de allá, él aceptó y vino a Guatemala. Fue todo un acontecimiento cuando vino a Guatemala debido a que sobresalía dentro de la muchedumbre, porque Juan José Arévalo medía más o menos unos 95 y que de cualquier lado se podría ver ya con el ingenio del guatemalteco, entonces se le puso el chilacayote debido a que su contexto del rostro parecía un chilacayote y él, lejos de enojarse, se mató de la risa de que le decían
el chilacayote o chilacayotón, debido al tamaño de Juan José Arévalo. Cuando vino todavía no habían sido las elecciones, ya posteriormente se llevó a las mismas, cosa que este sufragio no se había efectuado hacía muchísimo tiempo. Y entonces ya un número grande de guatemaltecos fueron a ejercer su voto y quedó Juan José Arévalo Bermejo con muchísima ventaja. Solo para que tengan alguna idea, el 85% fue del escrutinio completo, fue Juan José Arévalo, y Adrián Recinos, que fue el segundo lugar, obtuvo el 8.6% y el resto los 5 más candidatos que había. Es decir, fue abismal el triunfo de Juan José Arévalo Bermejo para esto después de la llamada Revolución de 1944. Arévalo entró como humanista, que era pensando muchísimo en la educación y pensando muchísimo en el trabajador guatemalteco. Por ese motivo se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se dio paso a las escuelas tipo federación, también el Banco de los Trabajadores, en fin, una serie de mejoras para la clase trabajadora, para la clase estudiantil. Se retomó nuevamente la huelga de Dolores y con todo gusto Arévalo salió, y lo que encabezaba la huelga de Dolores después de, estamos hablando de 1940, después de la Revolución del 44, fue un gran chilacayote que venía al principio y toda la gente se mataba de la risa, inclusive él. Dentro de las cosas de Arévalo era que él no utilizaba guardaespaldas, salía a platicar con todo el mundo, inclusive él iba al llamado a ilustrarse los zapatos, allí al Parque Centenario, y los guatemaltecos se le podían acercar y platicar con él y cambiar impresiones. Este fue un gobierno donde se amplió muchísimo la libertad de prensa, que dio motivo a que muchos órganos informativos empezaran o retomaran también. Y es por ese sentido de que la hora dominical, se dieron algunos semanarios que también estuvieron saliendo, se retomó ya en otro contexto el Imparcial, la hora en sí, que vino David Vela Salvatierra del exilio de allá de México. En fin, se dieron muchísimos cambios para bien en la llamada, en la incipiencia de esta llamada Primavera Democrática de Guatemala. Muy bien, chicos, antes del otro video, como pueden ver, fue uno de los, para empezar, el primer presidente que fue electo democráticamente. Todos fueron a votar por él. Y segundo, él pensaba en la gente pobre. No pensaba en hacerse rico, ni tampoco poderoso, ni desaparecerse e irse a vivir a una isla, como muchos presidentes lo podrían estar haciendo o lo hicieron. Entonces, en la universidad, si van a entrar a la San Carlos, ustedes van a ver que él es uno de los más, se les rinde culto, ¿verdad? Porque gracias a él tenemos muchas mejoras y las seguimos disfrutando y ustedes las van a disfrutar aunque no hayan vivido esa situación. Ahora vamos a ver el otro video que tengo que también tiene que ver con esta época. Entonces, de este videos ustedes van a poder... Uno de los grandes detonantes. Ustedes los que no tienen familiares o calculan que tienen Alzheimer y no se acuerdan de nada, entonces pueden tomar de estos dos videos la información que van a escribir en la tarea. Es uno de los grandes detonantes de la Revolución de Octubre. Eso que se consideraba como el principal problema social en Guatemala, el que por mucho tiempo se denominó el problema del indio. Pero esa era una de las reivindicaciones más importantes. Pero además, el que se frenara el desarrollo de las fuerzas productivas, en este caso, frenar el desarrollo industrial, porque se pretendía beneficiar principalmente al sector cafetalero. Entonces, y
al enclave bananero de parte de la empresa transnacional estadounidense, la United Fruit Company. Por supuesto, estamos empezando con el triunvirato, la Junta Revolucionaria de Gobierno, que estaba integrada por 2 militares y un civil. Los militares eran Jacobo Arbenz Guzmán, Francisco Javier Arana y por el civil Jorge Toriello Garrido. Ellos fueron los que iniciaron la llamada Primavera Democrática, después de tanto gobierno militar y tanta mordaza inclusive para la prensa. Ellos se comprometieron a que iban a haber elecciones totalmente democráticas, cosa que tal como dijeron había sido. Sin embargo, habían 8 candidatos que querían estar de presidentes de la República. La mayoría de personas pensaban Juan José Arévalo Bermejo, que estaba exilado en la Argentina, en Tucumán para ser más exacto, que había ganado muchísimos galardones estando allí, inclusive también en Europa. Había escrito infinidad de libros, ensayos y todo no solamente enfocado a la educación, sino que también enfocado al quehacer del gobierno. La revolución se puede dividir en 3 momentos. Una junta revolucionaria que dura del 20 de octubre de 1944 al 15 de marzo de 1945, luego un sexenio, un periodo presidencial de 6 años de Juan José Arévalo, y luego el periodo presidencial, que debió ser un sexenio también, de Jacobo Arbenz Guzmán, pero que fue truncado por la intervención descarada de los Estados Unidos. ¿Cuál es el papel fundamental de la Junta Revolucionaria de Gobierno en esos pocos meses de octubre del 44 a marzo del 45? En primer lugar, la Constitución. Es decir, convocar a una asamblea constituyente y luego poner en vigencia esa constitución, convocar elecciones y a partir de ahí iniciar un periodo democrático. Pero también las autonomías municipales y la autonomía de la Universidad de San Carlos, que son logros muy claros de ese periodo. Muy bien, chicos, espero que esto les haya dado una claridad más, una mejor forma de ver, más claro lo que sucedió en ese tiempo y nos ayude a saber por qué estamos como estamos y por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado y por qué ustedes están como están y sus padres también. Si se dan cuenta, ¿por qué la universidad tiene mucho que ver aquí? Es autónoma. ¿Qué quiere decir? Que se supone que ningún gobierno le puede decir lo que hacen. A la San Carlos no entra la policía. Eso sí, los estudiantes ponen el orden y queman por no sé si supieron, a los que entran a robar carros y motos se los echan adentro, o sea, sin tanto cuento. Pero no permiten que entre la policía. Ahí no se permiten militares ni se permiten autoridades que no sean puestas por la San Carlos. ¿Por qué? Porque se logró tener autonomía, porque se dieron cuenta que si se le permite al gobierno, si se le permite a los militares, a todos ellos que nos dominen, se les pasa la mano y terminan haciendo tiranías. Entonces, por eso es que la San Carlos tiene la libertad de decir lo que sí está pasando. Vayan a estudiar a otras universidades y ahí no les van a contar la historia de Guatemala, porque no les conviene que ustedes la sepan. No les conviene que ustedes sepan que están de rodillas porque los impusieron a sus padres y les metieron en su cabeza que lo tienen que hacer y ellos se lo metieron a ustedes y ustedes a sus hijos. Y así va a seguir esta sociedad de pobreza. Entonces, abran su mente, chicos, lean, si los que les gusta leer, busquen los libros de los escritores de esa historia para que sepamos en qué estamos parados y de dónde podemos nosotros hacer cambios, cómo podemos hacer cambios. Aunque les digo algo, lo que nos viene no es fácil, pero con la ayuda de Dios vamos a lograr mantenernos lo mejor posible y vamos a lograr mantener nuestra libertad, la que han logrado los antepasados que han luchado por nosotros.
Así que esta clase es la clase de hoy. Los que no tienen a alguien a quien preguntarle, que no sea una persona que haya vivido esta situación y que no le guste contarlo, porque muchos no lo cuentan aunque lo han vivido, pueden sacar de estos 2 videos información y escribir de ahí la tarea. ¿Alguna duda o comentario que quieran agregar? Entonces la tarea sería solo de preguntar, ¿no? Sí, pero vamos a leer bien. Déjeme presentar algo. Gracias, mija. Sí, la tarea sería esta. Mire, por aquí creo que la puse, está en amarillo. Aquí dice, ejercita. Pregunta a un adulto qué pensaba en esa época, por qué da la resolución, anota las respuestas. O sea, la tarea va a ser un párrafo con respuestas que el adulto le va a dar o le va a contar sobre esa época, sobre qué pensaba qué estaba pensando, qué estaba viviendo ese adulto, qué le tocó. Pues tal vez vamos a tener historias muy interesantes de quienes participaron en la revolución, quienes se integraron a la guerrilla, quienes lucharon por tierras, quienes fueron asesinados sus familiares injustamente, etcétera, ¿verdad? ¿Y por qué se da la revolución? ¿Qué sabe ese adulto de la revolución? ¿Por qué cree que se dio? ¿Por qué él la vivió? ¿Porque le quitaron las tierras? ¿Porque mataron a alguien? ¿Porque una persona dijo la verdad? ¿Porque una persona denunció algo que estaba sucediendo? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que dio la revolución? Y si no tienen a alguien, entonces sáquenlo de estos 2 videos donde se está explicando la historia. Y hagan un párrafo como de 5 o 6 líneas, ¿sí? María nos cuenta, nos dice que la guerrilla es mala. ¿Nos puede decir por qué, María, qué experiencia tiene al respecto? María Osoy. Si Soy yo, quieren. Mario. Ay, perdón, Mario, es que dice María. Ay, perdón, Mario, perdón, estaba viendo que era la. Sí, está, por eso estaba buscando quién es María Osoy. Por su foto de la Mona Lisa. Perdón, sí, por su foto. A ver, Mario, si no tiene audífono, escríbanos en el chat. Pues bueno, la guerrilla independientemente es promovida por el comunismo. Ya nos hemos dado cuenta que el comunismo ha llevado a Cuba a ser un país de los más pobres. Entonces esto es un ejemplo que las guerrillas lo único que quieren es llegar al poder y imponer su propia dictadura de izquierda. Sí, sí, tiene razón. En ese entonces se tuvo que hacer izquierda y derecha. Derecha los que tenían intereses políticos por mantener el poder y la izquierda defendiéndose y también imponiéndose, ¿verdad? Para que ya no les tocaran sus cosas y como dice usted, como Cuba, que la izquierda es la que no deja que salga adelante porque están hablando del comunismo, del socialismo. ¿Pero qué es el comunismo? Mire, el comunismo es que todo sea común, que todo sea para nosotros, que en común tengamos casa, tengamos tierra, en común tengamos un lugar, un hospital donde no paguemos por consulta. Ese es comunismo. Dicen que el comunismo es malo porque no deja que se desarrolle las personas que tienen la oportunidad de desarrollarse. Por ejemplo, yo tengo mucho dinero y pongo un hospital y cobro por eso. Yo me voy a hacer más rico, ¿verdad? Y la persona que va a evitar ahí es que lo que se va a evitar ahí es que esas personas se desarrollen. Pero en realidad estamos siendo prosperados todos los demás. Pero como todos los demás somos muchos, entonces el país siempre va a haber gente pobre en el mismo nivel. Eso es lo malo del comunismo, como lo comenta Mario. Entonces el extremo es malo, todo extremo es malo, tanto en la derecha como en la izquierda. La derecha somos los pobres, los que nunca salimos adelante, la izquierda somos los pobres y la derecha son los que siempre van a ser ricos y se van a mantener del trabajo de los pobres. ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar más? Ya falta un minuto, ya se va a cortar. Bueno, chicos, entonces los despedimos por el día de hoy y espero que lean un libro por su propia cuenta, que lo busquen y ampliamos el tema, primero Dios, el miércoles.